Imagina un mundo donde los imperios no caen en un solo día, pero pueden quebrarse por un solo error, una sola enfermedad o una sola persona que, en el momento adecuado, se atreve a dar un paso hacia lo desconocido. A comienzos del siglo XVI, al otro lado del océano, existía el Imperio Azteca, un estado cuya fuerza parecía inquebrantable, con ciudades más grandes que muchas capitales europeas, con ejércitos que no conocían la derrota, y con una fe que había mantenido unido a ese mundo durante generaciones. Y al mismo tiempo, en Europa, apareció Hernán Cortés, no un rey ni un gran comandante, sino un hombre sin un gran ejército y sin el apoyo total de la corona, pero con una ambición más fuerte que el miedo y una determinación capaz de cambiar el curso de la historia. Esta no es una historia de guerra justa ni de lucha equilibrada, sino el relato del encuentro entre Hernán Cortés y el Imperio Azteca, de dos mundos que no se comprendían, pero estaban destinados a chocar, y de cómo unos pocos cientos de hombres lograron quebrar un estado que parecía eterno. Y ahora deja todo lo demás atrás, porque esta historia merece tu atención. Así que te deseamos un agradable visionado y buen provecho. Cuando Hernán Cortés desembarcó en las costas del Golfo de México en el año 1519, no podía imaginar que estaba entrando en uno de los sistemas políticos, religiosos y militares más complejos del planeta. Un mundo que llevaba siglos construyéndose y que dominaba millones de personas mucho antes de que Europa siquiera sospechara de su existencia. Aquella tierra no era un espacio vacío ni una frontera salvaje esperando ser conquistada, sino el corazón de un imperio poderoso, organizado y temido, donde cada ciudad, cada templo y cada ritual formaban parte de una estructura diseñada para mantener el control absoluto sobre pueblos enteros y garantizar que el orden del mundo no se rompiera. El Imperio Azteca se extendía por gran parte de Mesoamérica y gobernaba mediante una combinación de fuerza militar, alianzas estratégicas y un sistema religioso que justificaba la guerra y el sacrificio como elementos necesarios para que el sol siguiera su curso y el universo no colapsara. Una idea tan profundamente arraigada que millones de personas aceptaban su papel dentro de ese engranaje sin cuestionarlo. En el centro de ese mundo se alzaba Tenochtitlan, una ciudad construida sobre el lago, conectada por largas calzadas de piedra, llena de mercados, palacios y templos monumentales. Una capital que superaba en tamaño y organización a muchas ciudades europeas de la época, y que funcionaba como el núcleo político, religioso y simbólico del imperio. Cortés, sin embargo, no llegó a esas tierras como un gran representante del poder español, ni como el comandante de un ejército imparable, sino como un hombre ambicioso que había decidido jugarse todo en una sola apuesta, desobedeciendo órdenes, rompiendo con sus superiores y cruzando el océano con la esperanza de cambiar su destino para siempre. Lo acompañaban poco más de 500 hombres, algunos caballos, unos cuantos cañones y armas de fuego que eran más impresionantes por el ruido y el humo que por su verdadera eficacia en combate. Una fuerza ridículamente pequeña si se la comparaba con los ejércitos que el Imperio Azteca podía movilizar en cuestión de días. Desde el primer momento, Cortés comprendió que una conquista directa era imposible, que no tenía ni los recursos ni los hombres suficientes para imponerse por la fuerza, y que cualquier error, por pequeño que fuera, podía significar el fin de la expedición y de su propia vida. Por esa razón, decidió avanzar con cautela, observando cada gesto, escuchando cada rumor y tratando de entender cómo funcionaba realmente el mundo que tenía delante. Un mundo que, pese a su apariencia de unidad y fortaleza, escondía profundas tensiones internas. A medida que los españoles se adentraban en el territorio, Cortés empezó a notar que muchos pueblos vivían sometidos al dominio azteca, obligados a pagar tributos constantes y a entregar hombres para los sacrificios rituales. Una carga que había generado un resentimiento silencioso que se acumulaba desde hacía generaciones. Ese resentimiento, invisible a primera vista, comenzó a revelarse poco a poco como una de las mayores debilidades del imperio. Una grieta que Cortés supo reconocer
y que más adelante se convertiría en una de sus armas más poderosas. Mientras tanto, desde la distancia, el emperador Moctezuma observaba el avance de aquellos hombres extraños llegados del mar, atrapado entre los presagios, las antiguas profecías y el temor de que su llegada no fuera un simple accidente, sino una señal enviada por los dioses. En la capital, los sacerdotes discutían el significado de los augurios. Los nobles dudaban sobre la mejor respuesta, y la incertidumbre comenzaba a extenderse, debilitando una autoridad que hasta entonces parecía incuestionable. Esa duda, más que las espadas, los caballos o las armas de fuego, empezó a inclinar el equilibrio de poder, porque cuando un imperio deja de creer plenamente en sí mismo, incluso el enemigo más pequeño puede volverse peligroso. Sin saberlo, dos mundos avanzaban inevitablemente hacia el choque, uno confiado en su grandeza ancestral y en el favor de sus dioses, y el otro impulsado por la ambición, la astucia y la desesperación de hombres que no tenían nada que perder. El encuentro entre ambos no solo cambiaría el destino de México, sino que alteraría para siempre el curso de la historia del mundo. A medida que Hernán Cortés y sus hombres se alejaban de la costa y se internaban en el corazón del territorio mesoamericano, el paisaje comenzaba a cambiar, pero mucho más importante que la geografía era el cambio silencioso que se producía en la forma en que los pueblos locales observaban a aquellos extranjeros, porque detrás de las miradas curiosas, temerosas o abiertamente hostiles, se escondía una historia de sometimiento que llevaba décadas acumulando rabia y frustración. El imperio azteca, pese a su enorme poder militar y a la imagen de invencibilidad que proyectaba, no gobernaba a través de una unidad voluntaria, sino mediante un sistema de dominación que obligaba a pueblos enteros a pagar tributos constantes, entregar recursos, guerreros y prisioneros, y aceptar una posición inferior dentro de un orden que beneficiaba casi exclusivamente a Tenochtitlán y a su élite gobernante. Muchos de esos pueblos no se consideraban parte del imperio, sino víctimas de él, y aunque no tenían la fuerza suficiente para rebelarse por sí solos, esperaban el momento adecuado, una oportunidad inesperada, algo que rompiera el equilibrio y les permitiera liberarse de una carga que parecía eterna. Cortés, que no era ingenuo ni ajeno a la política del poder, empezó a comprender que su mayor ventaja no residía en las armas ni en los caballos, sino en su capacidad para leer las tensiones internas y utilizarlas a su favor, convirtiendo enemigos del imperio en aliados circunstanciales de su propia causa. El primer gran indicio de esta realidad apareció cuando los españoles entraron en contacto con los totonacas, un pueblo que vivía bajo la presión constante de los tributos aztecas y que veía en la llegada de aquellos hombres una posible salida a una situación que consideraban insoportable. Aunque la desconfianza inicial era evidente y el temor a represalias aztecas estaba siempre presente, la promesa de romper con el dominio de Tenochtitlán resultó más poderosa que el miedo, y poco a poco comenzaron a surgir las primeras alianzas, frágiles y llenas de dudas, pero fundamentales para el avance de los españoles. Estas alianzas no se basaban en una lealtad profunda ni en una comprensión mutua, sino en un interés compartido y temporal, porque tanto Cortés como los pueblos sometidos sabían que estaban utilizando al otro para alcanzar sus propios objetivos, aún sin tener plena certeza de lo que vendría después. A medida que el ejército avanzaba, su tamaño empezó a crecer, no porque llegaran refuerzos desde España, sino porque miles de guerreros indígenas se unieron a la expedición, transformando lo que había comenzado como un pequeño grupo de extranjeros en una fuerza híbrida, diversa y mucho más peligrosa de lo que parecía a simple vista. Sin embargo, estas alianzas también tenían un precio, porque cada nuevo pueblo que se unía traía consigo antiguas rivalidades, odios acumulados y conflictos no resueltos, lo que obligaba a Cortés a ejercer un delicado equilibrio entre mantener la cohesión de su ejército y evitar que las tensiones internas estallaran antes de tiempo. Mientras tanto,
la noticia del avance de los españoles se propagaba rápidamente hacia la capital azteca, llegando a oídos de Moctezuma a través de mensajeros que describían hombres con piel clara, animales desconocidos y armas que escupían fuego. Relatos que se mezclaban con antiguos presagios y reforzaban la sensación de que algo extraordinario y potencialmente catastrófico estaba ocurriendo. Moctezuma, que había gobernado durante años con autoridad y respeto, comenzó a mostrar signos de indecisión, atrapado entre la necesidad de proteger su imperio y el temor de provocar una reacción divina si actuaba de manera equivocada. Una duda que se filtró rápidamente en la corte y debilitó la imagen de control absoluto que había sostenido el poder azteca durante generaciones. En lugar de ordenar un ataque inmediato y aplastar a los españoles antes de que ganaran más aliados, Moctezuma optó por una estrategia de cautela, enviando regalos, mensajeros y señales ambiguas, con la esperanza de contener la situación sin desencadenar un conflicto abierto que pudiera tener consecuencias imprevisibles. Para Cortés, esta indecisión fue una señal clara de que el tiempo jugaba a su favor, porque cada día que pasaba sin un enfrentamiento directo le permitía fortalecer sus alianzas, estudiar el terreno y consolidar una posición que hacía apenas unas semanas habría parecido impensable. Uno de los momentos más decisivos de esta etapa fue el encuentro con los tlaxcaltecas, un pueblo ferozmente independiente que había resistido durante décadas la dominación azteca y que veía en los españoles tanto una amenaza como una oportunidad única para alterar el equilibrio de poder en la región. Tras enfrentamientos violentos y sangrientos, en los que ambos bandos midieron sus fuerzas, los tlaxcaltecas comprendieron que aquellos extranjeros podían ser el instrumento que habían estado esperando, y decidieron sellar una alianza que cambiaría el curso de la historia. Con el apoyo de Tlaxcala, Cortés obtuvo no solo miles de guerreros adicionales, sino también conocimiento del territorio, rutas estratégicas y una comprensión mucho más profunda de cómo funcionaba el imperio azteca desde dentro. Información que sería crucial en las etapas siguientes de la conquista. Para los españoles, esta alianza confirmó una verdad fundamental. No estaban conquistando un imperio solos, sino avanzando gracias a las fracturas internas de un sistema que había acumulado enemigos durante demasiado tiempo. Mientras el ejército avanzaba hacia Tenochtitlán, cada paso reforzaba la sensación de que el equilibrio de poder estaba cambiando, no de manera visible o inmediata, sino como una grieta que se ensancha lentamente hasta que el colapso se vuelve inevitable. Lo que aún no sabía Cortés, ni tampoco Moctezuma, era que el momento más peligroso todavía estaba por llegar, y que la verdadera prueba no sería el avance hacia la capital, sino lo que ocurriría una vez que los españoles cruzaran sus puertas y entraran en el corazón mismo del imperio. Cuando el ejército encabezado por Hernán Cortés finalmente se aproximó a Tenochtitlán, lo que se abrió ante sus ojos no fue la imagen de una ciudad primitiva ni de un asentamiento improvisado, sino una metrópoli impresionante, ordenada y monumental, levantada sobre el agua del lago y conectada por amplias calzadas de piedra que parecían flotar. Una visión tan inesperada que incluso los hombres más experimentados de la expedición comprendieron que estaban entrando en un mundo que desafiaba todo lo que conocían. La ciudad se extendía ante ellos como el corazón palpitante del imperio azteca, con templos que se alzaban hacia el cielo, palacios decorados con una riqueza desconocida para los europeos y mercados donde miles de personas comerciaban a diario, creando una sensación de orden y abundancia que contrastaba profundamente con la imagen de caos y barbarie que muchos españoles habían imaginado antes de llegar. Para Cortés, aquella visión fue tan fascinante como inquietante, porque cuanto más observaba la grandeza de Tenochtitlán, más consciente se volvía del riesgo que estaba asumiendo, ya que él y sus hombres se encontraban ahora en el centro de un imperio que podía aplastarlos con facilidad si decidía hacerlo. Moctezuma, el gobernante supremo de los aztecas, decidió recibir a Cortés con ceremonias y regalos, un gesto que reflejaba tanto la tradición diplomática del imperio como la profunda incertidumbre que dominaba su pensamiento. Porque aunque su poder era inmenso,
Los presagios, las profecías y los informes contradictorios sobre aquellos extranjeros habían sembrado una duda que no podía ignorar. El encuentro entre Cortés y Moctezuma fue un momento cargado de simbolismo, no solo porque enfrentaba a dos líderes de mundos completamente distintos, sino porque representaba el choque de dos formas opuestas de entender el poder, la autoridad y el destino. Un choque que no se manifestó de inmediato en violencia, sino en una tensión silenciosa que impregnaba cada gesto y cada mirada. Mientras los españoles avanzaban por la ciudad como invitados, alojándose en palacios y recorriendo calzadas rodeadas de agua, la población observaba con una mezcla de curiosidad, temor y resentimiento, consciente de que algo estaba cambiando, aunque todavía no pudiera definir con claridad qué significaba aquella presencia extranjera para su futuro. Cortés, lejos de sentirse seguro dentro de la capital azteca, comprendió rápidamente que su situación era extremadamente frágil, porque aunque estaba rodeado de aliados indígenas y gozaba de la hospitalidad del emperador, cualquier giro inesperado podía convertir aquella ciudad en una trampa mortal de la que no habría escapatoria. La aparente calma que reinaba en Tenochtitlán ocultaba una realidad mucho más compleja, ya que Moctezuma se encontraba atrapado entre la presión de los nobles, que exigían una respuesta firme, y el temor de provocar una catástrofe si actuaba de forma equivocada, una indecisión que debilitaba la autoridad imperial y abría un espacio peligroso para la iniciativa de Cortés. Con el paso de los días, los españoles comenzaron a comprender que la capital azteca, pese a su grandeza, dependía de un equilibrio delicado, sostenido por la obediencia, el respeto religioso y el control simbólico del poder, y que si ese equilibrio se rompía, incluso una ciudad tan poderosa podía caer en el caos. Fue en ese contexto cuando Cortés tomó una de las decisiones más arriesgadas de toda la conquista. Una decisión que definiría el curso de los acontecimientos y que demostraría hasta qué punto estaba dispuesto a apostar todo para mantener la iniciativa. Convencido de que la única forma de sobrevivir dentro de Tenochtitlán era controlar el centro mismo del poder azteca, Cortés decidió actuar antes de que Moctezuma o los nobles imperiales pudieran organizar una respuesta coordinada, aprovechando la confusión, la duda y el respeto ceremonial que aún rodeaban a los españoles. Bajo el pretexto de garantizar la seguridad de ambos bandos, Moctezuma fue puesto bajo custodia en su propio palacio, un acto que, aunque se llevó a cabo sin una resistencia inmediata, representó una humillación profunda para el emperador y una ruptura simbólica del orden tradicional del imperio. A partir de ese momento, el poder azteca quedó suspendido en una situación absurda y peligrosa, porque el hombre que gobernaba millones de personas seguía ocupando su trono, pero ya no tomaba decisiones libremente, mientras los españoles, en apariencia pocos y vulnerables, ejercían una influencia desproporcionada sobre el destino de la capital. Para muchos habitantes de Tenochtitlán, aquel hecho fue incomprensible y perturbador, ya que el emperador, considerado casi una figura sagrada, había perdido su libertad sin que se produjera una guerra abierta, una señal clara de que el orden del mundo estaba siendo alterado de una manera que nadie había previsto. Durante un tiempo, Cortés logró mantener una frágil estabilidad, gobernando indirectamente a través de Moctezuma y aprovechando la estructura existente del imperio. Pero esa calma no era más que una ilusión, porque el resentimiento crecía, la tensión se acumulaba y la paciencia de la población comenzaba a agotarse. Cada día que pasaba aumentaba la hostilidad hacia los españoles, no solo entre los nobles y los guerreros, sino también entre el pueblo común, que veía cómo su emperador era humillado y cómo los extranjeros se movían libremente por una ciudad que ya no parecía pertenecerles. Cortés sabía que aquel equilibrio no podía durar, pero también comprendía que retirarse significaría admitir la derrota y perder todo lo que había ganado hasta ese momento, por lo que se encontraba atrapado en una situación en la que avanzar y retroceder eran opciones igualmente peligrosas. Mientras tanto, rumores de rebelión comenzaban a circular por la ciudad,
alimentados por la ira, el miedo y la sensación de que los dioses habían sido ofendidos, creando un ambiente cada vez más volátil que amenazaba con estallar en cualquier momento. Lo que había comenzado como una entrada pacífica en la capital del imperio se estaba transformando lentamente en una ocupación tensa e insostenible, en la que cada gesto podía desencadenar una reacción en cadena imposible de controlar. Tenochtitlán, la joya del imperio azteca, se había convertido en el escenario de un juego peligroso, donde el poder real ya no residía únicamente en el número de guerreros ni en la grandeza de los templos, sino en la capacidad de resistir la presión psicológica y tomar decisiones bajo una incertidumbre absoluta. Y en ese ambiente cargado de tensión, miedo y expectativas rotas, el destino de ambos mundos se acercaba inexorablemente a un punto de no retorno. La frágil estabilidad que Hernán Cortés había logrado mantener dentro de Tenochtitlán no podía sostenerse indefinidamente, porque estaba construida sobre el miedo, la humillación y una autoridad imperial profundamente dañada. Y bastaba un solo error, una sola chispa, para que toda la ciudad estallara en una violencia imposible de contener. Esa chispa llegó cuando Cortés se vio obligado a abandonar temporalmente la capital para enfrentarse a una expedición enviada desde Cuba con la misión de arrestarlo. Una situación que revelaba hasta qué punto su empresa no solo era peligrosa frente a los aztecas, sino también políticamente frágil dentro del propio mundo español. Al dejar Tenochtitlán en manos de sus hombres, Cortés sabía que estaba asumiendo un riesgo enorme, porque la tensión acumulada en la ciudad era palpable, y cualquier acción imprudente podía provocar una reacción que haría imposible el regreso al equilibrio anterior. Durante su ausencia, una celebración religiosa azteca se convirtió en el escenario de una tragedia que cambiaría el curso de la conquista, cuando los españoles atacaron a los participantes desarmados, generando una masacre que no solo acabó con cientos de vidas, sino que destruyó cualquier posibilidad de coexistencia pacífica. La noticia de la matanza se propagó rápidamente por la ciudad, y lo que hasta entonces había sido resentimiento contenido, se transformó en furia abierta, porque para la población de Tenochtitlán, aquel acto no fue simplemente una agresión, sino una profanación directa de su religión, de su honor y de su mundo. Las calles comenzaron a llenarse de guerreros, los templos se convirtieron en centros de resistencia y la ciudad, que había impresionado a los españoles por su orden y grandeza, se transformó en un laberinto hostil donde cada esquina representaba una amenaza. Cuando Cortés regresó a Tenochtitlán, se encontró con una situación completamente distinta a la que había dejado atrás. Una ciudad en rebelión abierta, un emperador sin autoridad real y una población decidida a expulsar a los extranjeros a cualquier precio. Moctezuma, atrapado entre su papel de gobernante y la realidad de su cautiverio, ya no era capaz de controlar a su pueblo, y sus intentos de calmar la situación solo reforzaron la percepción de que había perdido el favor de los dioses y la capacidad de proteger el orden imperial. Para los aztecas, el emperador había dejado de ser un símbolo de estabilidad, y su figura, antes sagrada, comenzó a asociarse con la humillación y el desastre. Un cambio profundo que marcó el colapso del sistema político que había sostenido el imperio durante generaciones. Los españoles, ahora sitiados dentro de la ciudad, comprendieron que su posición era insostenible, porque aunque aún conservaban armas, aliados y una ventaja tecnológica limitada, estaban rodeados por una población hostil que conocía cada calle, cada canal y cada acceso a la ciudad. La violencia se intensificó día tras día, con ataques constantes, escasez de alimentos y una presión psicológica que minaba la resistencia incluso de los hombres más experimentados, mientras la ciudad ardía literalmente bajo el peso del conflicto. En ese contexto de caos, Moctezuma murió, y aunque las circunstancias exactas de su muerte siguen siendo objeto de debate, su desaparición simbolizó el fin definitivo de cualquier intento de reconciliación, dejando a ambos bandos sin un puente posible entre dos mundos irreconciliables. Con la muerte del emperador, la guerra dejó de ser un conflicto limitado
y se convirtió en una lucha abierta por la supervivencia, donde los aztecas buscaban expulsar a los invasores y los españoles luchaban simplemente por escapar con vida. La decisión de abandonar Tenochtitlán fue inevitable, pero hacerlo no significaba una retirada ordenada, sino una huida desesperada a través de una ciudad hostil, en medio de la noche, cargados de tesoros y perseguidos por enemigos que no mostraban piedad. La noche de la huida quedó grabada en la memoria como uno de los episodios más dramáticos de la conquista. Una retirada caótica en la que muchos españoles y aliados indígenas murieron ahogados, capturados o sacrificados, mientras el lago se convertía en un escenario de muerte y desesperación. Aquel episodio, conocido más tarde como la Noche Triste, marcó el momento en que la conquista pareció fracasar definitivamente, porque lo que había comenzado como una empresa audaz ahora parecía una derrota humillante de la que sería imposible recuperarse. Para Cortés y los supervivientes, la huida no fue solo una pérdida material y humana, sino una prueba psicológica devastadora, ya que habían pasado de dominar el centro del imperio a luchar por sobrevivir en un territorio que ahora los rechazaba con violencia absoluta. Sin embargo, incluso en ese momento de aparente derrota total, la historia aún no había terminado, porque la caída de Tenochtitlán no se decidiría en una sola noche, y el golpe sufrido por los españoles no significaba el fin de su ambición, sino el comienzo de una fase aún más brutal y decisiva. Lejos de la ciudad en llamas, Cortés comenzaba a reconstruir lo que había perdido, consciente de que si quería regresar, no podría hacerlo como invitado ni como huésped, sino únicamente como conquistador. Tras la huida de Tenochtitlán y la devastadora experiencia de la Noche Triste, Hernán Cortés y los supervivientes de su ejército se encontraron en una situación que, para muchos, habría significado el final definitivo de la conquista, porque habían perdido hombres, armas, prestigio, y la ilusión de que el imperio azteca podía caer mediante maniobras políticas o gestos simbólicos. Sin embargo, lejos de rendirse, Cortés comprendió que aquella derrota no había destruido su proyecto, sino que había dejado al descubierto una verdad fundamental. La guerra ya no podía evitarse, y a partir de ese momento, solo podía resolverse mediante una confrontación total, prolongada y brutal. Refugiado en Tlaxcala, el conquistador dedicó semanas a reconstruir lo que quedaba de su ejército, reorganizando a los supervivientes, reforzando alianzas con los pueblos que seguían viendo en los aztecas a su enemigo principal, y enviando mensajes desesperados en busca de refuerzos y suministros, consciente de que cada día que pasaba sin actuar permitía al imperio reorganizarse. Pero mientras los españoles trataban de recomponerse, un enemigo invisible comenzaba a recorrer el corazón de Mesoamérica, uno mucho más letal que las espadas, los arcabuces o los caballos, y cuyas consecuencias serían irreversibles para el mundo azteca. La viruela, introducida involuntariamente por los europeos, se propagó con una rapidez devastadora entre una población que no tenía defensas naturales contra la enfermedad, causando una mortalidad masiva que afectó tanto a guerreros como a sacerdotes, nobles y gobernantes, debilitando de manera profunda y silenciosa la estructura del imperio. En Tenochtitlán, la epidemia no solo redujo la población, sino que desorganizó el mando militar, interrumpió los rituales religiosos y generó una sensación de abandono divino que minó la moral colectiva, porque para muchos aztecas la enfermedad era una señal clara de que los dioses habían retirado su protección. La muerte de líderes clave durante la epidemia aceleró el colapso interno del imperio, obligando a nombrar nuevos gobernantes en medio del caos y dificultando la coordinación de una defensa efectiva frente a un enemigo que, aunque numéricamente inferior, avanzaba ahora con una determinación implacable. Cortés, consciente del impacto de la enfermedad, aunque sin comprender plenamente su naturaleza, supo aprovechar la situación para consolidar una coalición aún más amplia de pueblos indígenas que veían en la caída de Tenochtitlán la oportunidad definitiva de liberarse del dominio azteca.
Lo que comenzó como una expedición de 500 españoles se transformó así en un ejército enorme y heterogéneo, compuesto en su mayoría por guerreros indígenas, que aportaban no solo fuerza numérica, sino también conocimiento del terreno, experiencia en el combate local y una motivación profundamente personal para destruir el poder azteca. A diferencia de la primera entrada en la capital, esta vez no había lugar para ceremonias ni ambigüedades, porque Cortés sabía que el único camino posible era el asedio sistemático de Tenochtitlán, una estrategia lenta y despiadada destinada a cortar suministros, aislar la ciudad y quebrar la resistencia de sus habitantes. Para lograrlo, los españoles construyeron embarcaciones que les permitieron controlar el lago y las calzadas, una innovación decisiva que transformó el entorno natural de la ciudad en un campo de batalla y anuló una de las principales ventajas defensivas de la capital. El cerco se fue cerrando poco a poco, mientras el hambre, la enfermedad y la desesperación se extendían entre la población de Tenochtitlán, que luchaba no solo contra un enemigo externo, sino también contra el colapso de su propio mundo. Los combates se volvieron constantes y brutales, con enfrentamientos diarios en los que cada calle, cada puente y cada templo eran disputados con una ferocidad que reflejaba la conciencia de que no había posibilidad de rendición honorable para ninguno de los dos bandos. Para los aztecas, la defensa de la ciudad se convirtió en una lucha por la supervivencia cultural y espiritual, porque la caída de Tenochtitlán no significaba solo una derrota militar, sino el fin de un orden cósmico que había definido su identidad durante siglos. Para los españoles y sus aliados, el asedio representaba la última oportunidad de justificar todo lo que habían perdido hasta ese momento, porque una nueva derrota habría significado no solo el fracaso de la conquista, sino también la aniquilación de sus propias fuerzas en territorio enemigo. A medida que las semanas se convertían en meses, la ciudad comenzó a desintegrarse física y simbólicamente, con barrios enteros reducidos a ruinas, canales obstruidos por escombros y cadáveres, y una población agotada que resistía más por orgullo que por esperanza. El imperio azteca, que durante generaciones había dominado la región mediante el miedo y el control, se encontraba ahora atrapado en una guerra que no podía ganar, enfrentado a una combinación letal de enemigos internos, tecnología extranjera y una enfermedad que había cambiado el equilibrio de poder de manera irreversible. En ese escenario de destrucción progresiva, la caída de Tenochtitlán ya no era una posibilidad lejana, sino una consecuencia inevitable de un proceso que había comenzado años atrás y que ahora se acercaba a su desenlace final. A medida que el asedio avanzaba y las semanas se convertían en meses, Tenochtitlán dejó de ser la ciudad orgullosa y ordenada que había asombrado a los españoles en su primera entrada, transformándose lentamente en un espacio de ruinas, hambre y desesperación, donde la grandeza del imperio se desmoronaba día tras día bajo el peso de una guerra sin salida. La combinación del bloqueo, la destrucción sistemática de las calzadas y el control del lago cortó las rutas de abastecimiento que durante siglos habían sostenido la vida de la capital, provocando una escasez extrema de alimentos y agua potable que afectó a toda la población, desde los guerreros hasta los ancianos y los niños, debilitando la resistencia física y moral de la ciudad. El nuevo gobernante azteca, que había asumido el poder en medio del caos dejado por la epidemia y la muerte de Moctezuma, intentó organizar una defensa desesperada, pero se enfrentaba a un enemigo que ya no actuaba con cautela ni buscaba acuerdos, sino que avanzaba de manera implacable, destruyendo barrio tras barrio con el objetivo claro de quebrar cualquier posibilidad de recuperación. Los combates se volvieron cada vez más cercanos y brutales, con enfrentamientos cuerpo a cuerpo en calles estrechas, sobre puentes improvisados y entre los restos de templos que habían sido el centro espiritual del imperio, creando un escenario donde la línea entre soldados y civiles se desdibujó por completo. A pesar del hambre, la enfermedad y las pérdidas constantes, muchos defensores de Tenochtitlán continuaron luchando con una determinación que sorprendió incluso a los españoles.
porque para ellos la derrota no significaba únicamente perder una ciudad, sino aceptar el fin de un mundo, de una cosmovisión y de una relación sagrada con los dioses, que había dado sentido a su existencia durante generaciones. Sin embargo, la resistencia heroica no podía compensar el colapso estructural del imperio, ya que la falta de recursos, la muerte de líderes clave y la presión constante del asedio fueron erosionando cualquier posibilidad de coordinación efectiva, convirtiendo la defensa en una serie de actos aislados sin una estrategia común. Cortés, consciente de que el tiempo jugaba a su favor, mantuvo la presión sin ofrecer tregua, utilizando tanto la fuerza militar como el impacto psicológico de la destrucción progresiva para enviar un mensaje claro. La rendición era inevitable, y cada día de resistencia solo aumentaría el sufrimiento de la población. La ciudad comenzó a vaciarse de vida, no porque sus habitantes la abandonaran, sino porque el hambre, las enfermedades y la violencia reducían constantemente su número, mientras los canales se llenaban de restos y el aire se impregnaba de un olor que reflejaba el colapso total del orden urbano. Los templos, que durante siglos habían sido el eje del poder religioso y político, fueron atacados y destruidos, no solo como objetivos militares, sino como símbolos de un sistema que estaba siendo desmantelado pieza por pieza, dejando claro que la conquista no se limitaba al territorio, sino que buscaba transformar por completo la estructura del poder. Cuando finalmente la resistencia organizada colapsó, Tenochtitlán ya no era una capital imperial, sino un conjunto de ruinas habitadas por una población exhausta que había llevado su lucha hasta el límite, consciente de que no quedaba nada que defender, excepto la memoria de lo que había sido. La captura del último gobernante azteca marcó el final formal del imperio azteca, pero no trajo consigo una sensación de triunfo absoluto, sino una comprensión silenciosa de que algo irrepetible había sido destruido para siempre, y que el precio de la victoria había sido inmenso para todos los involucrados. El 13 de agosto de 1521, la caída de Tenochtitlán se convirtió en un hecho consumado, sellando el destino de uno de los imperios más poderosos de América y abriendo un nuevo capítulo en la historia del continente. Un capítulo marcado por la dominación española y por transformaciones profundas que alterarían la vida de millones de personas. Para Cortés, aquel momento representó la culminación de una ambición que había comenzado con una expedición incierta y casi suicida, pero también el inicio de una responsabilidad enorme, porque gobernar las ruinas de un imperio destruido planteaba desafíos que ninguna victoria militar podía resolver por sí sola. Para los pueblos indígenas, la caída de la capital no significó el fin inmediato del sufrimiento, sino el comienzo de una nueva realidad marcada por la imposición de un orden extranjero, la pérdida de autonomía y una reconfiguración radical de sus sociedades. El imperio azteca había caído, pero las consecuencias de su destrucción apenas comenzaban a manifestarse, extendiéndose mucho más allá de las ruinas de Tenochtitlán y alcanzando cada rincón del mundo que pronto quedaría conectado por el imperio español. Tras la caída de Tenochtitlán, el silencio que se extendió sobre las ruinas de la antigua capital azteca no fue un silencio de paz, sino el eco de un mundo que acababa de desaparecer para siempre, dejando tras de sí una tierra profundamente transformada, marcada por la pérdida, la confusión y el inicio de una nueva etapa histórica que nadie podía comprender aún en toda su magnitud. Donde antes se alzaban templos, palacios y mercados que habían organizado la vida política, religiosa y social del imperio, comenzaron a levantarse lentamente los cimientos de una nueva ciudad, construida sobre las mismas piedras, pero guiada por valores, símbolos y estructuras completamente distintas, en un proceso que no solo modificó el paisaje físico, sino también la identidad de millones de personas. La Nueva España nació así no como una creación planificada desde cero, sino como una superposición de mundos, donde la administración, la religión y el idioma europeos se impusieron sobre una población indígena que había perdido su centro de poder
pero no su memoria ni su capacidad de resistencia cultural. Hernán Cortés, convertido ahora en la figura central de este nuevo orden, pasó de ser un conquistador audaz a un gobernante enfrentado a desafíos que iban mucho más allá del campo de batalla, porque administrar territorios vastos, poblados y culturalmente complejos requería habilidades políticas que no siempre coincidían con las de la guerra. Aunque recibió títulos, honores y reconocimiento por su victoria, Cortés nunca logró ejercer un control absoluto ni tranquilo sobre el mundo que había contribuido a crear, ya que la corona española observaba con desconfianza el poder que había acumulado y se esforzaba por limitar su autonomía mediante funcionarios, audiencias y nuevas estructuras administrativas. Al mismo tiempo, la población indígena se vio obligada a adaptarse a un sistema completamente nuevo, en el que las antiguas jerarquías fueron reemplazadas por un orden colonial basado en la explotación económica, la evangelización forzada y una redefinición profunda de la vida cotidiana, desde el trabajo hasta la espiritualidad. Las epidemias continuaron propagándose durante décadas, reduciendo drásticamente la población y alterando el equilibrio demográfico de la región. Un proceso que tuvo consecuencias devastadoras y duraderas, no solo en términos humanos, sino también en la organización social y económica del territorio. Sin embargo, la conquista no significó una desaparición total de las culturas indígenas, sino una transformación compleja y dolorosa, en la que tradiciones, lenguas y formas de pensamiento sobrevivieron adaptándose, mezclándose y resistiendo dentro de un sistema que buscaba homogeneizar y controlar. Para España, la caída del Imperio Azteca representó el inicio de una expansión sin precedentes, porque los recursos, las rutas y las nuevas tierras incorporadas al imperio permitieron financiar guerras, construir ciudades y proyectar poder a escala global, convirtiendo a la monarquía española en una de las fuerzas dominantes del siglo XVI. Pero ese poder tuvo un precio, ya que la riqueza extraída de América alimentó conflictos constantes en Europa, profundizó desigualdades internas y generó una dependencia económica que, con el tiempo, contribuiría al desgaste del propio imperio español. La conquista de México se convirtió así en un símbolo de la capacidad de pequeños grupos para alterar el curso de la historia, pero también en un recordatorio de que las victorias militares pueden desencadenar procesos de destrucción y transformación cuyas consecuencias se extienden mucho más allá del momento del triunfo. El encuentro entre españoles y aztecas no fue simplemente un choque entre vencedores y vencidos, sino el inicio de un mundo nuevo, marcado por la mezcla, la violencia, la adaptación y la supervivencia. Un mundo donde nada volvió a ser completamente puro ni completamente ajeno. Con el paso del tiempo, la figura de Hernán Cortés quedó atrapada entre la gloria y la controversia, celebrada por algunos como un genio militar y político, y condenada por otros como el responsable de la destrucción de una civilización, una dualidad que refleja la complejidad moral de la conquista. La caída del Imperio Azteca no puede entenderse únicamente como una historia de armas, estrategias o traiciones, sino como el resultado de múltiples factores que convergieron en un momento específico, incluyendo alianzas indígenas, enfermedades, errores políticos y una profunda crisis interna que ya existía antes de la llegada de los españoles. Al final, lo que ocurrió entre 1519 y 1521 no fue solo la conquista de un territorio, sino la transformación irreversible de un continente y la conexión definitiva de mundos que hasta entonces habían vivido separados. Un proceso cuyos efectos aún se sienten en la lengua, la cultura y la identidad de millones de personas. La historia de Hernán Cortés y del Imperio Azteca no ofrece respuestas simples ni conclusiones cómodas, porque es una historia de ambición y sufrimiento, de ingenio y destrucción, de encuentros que cambiaron el rumbo de la humanidad de maneras imposibles de revertir. Y quizá por eso sigue fascinando hasta hoy, porque nos recuerda que la historia no avanza únicamente gracias a grandes imperios o ejércitos innumerables, sino también por decisiones tomadas en momentos de incertidumbre, cuando el equilibrio del mundo parece frágil
y cualquier acción puede desencadenar consecuencias que nadie es capaz de prever. Así terminó el Imperio Azteca, pero comenzó una nueva era, una era marcada por la expansión, la mezcla y la contradicción, cuyo legado sigue definiendo el mundo moderno mucho más de lo que solemos imaginar.